teníamos un homenajeado de lujo. Todos conocemos a los grandes jugadores del fútbol peruano, pero hay algunos que han hecho mucho en el exterior, pero no se les ha dado la importancia, no se les ha dado el espacio que merecen. Uno de ellos es el que vamos a homenajear hoy. Imagino que a todo el mundo le gusta la Champions League. En algún momento, gran parte de su vida han visto la Champions League. No sé si sean hinchas de algún club, pero simpatizan definitivamente por alguno del exterior. Y bueno, yo como cualquiera de ustedes, me gustó mucho la Champions League desde que estaba en primaria, la seguía, a pesar de que sea muy complicado memorizarme todos los jugadores, pero de los que me gustaban sí los recordaba. Y me preguntaba si algún día algún jugador peruano podría ganar la Champions. Y preguntaba entre mis amigos, y obviamente no sabíamos mucho de fútbol porque recién estábamos chicos, pero después cuando llegó el internet empecé a investigar qué jugador peruano había ganado la Champions, una cosa improbable. Si ni siquiera vamos a los mundiales, ¿por qué un jugador peruano ganaría la Champions? Bueno, buscando algún día encontré en uno de esos foros futbolísticos que nacían en el siglo, bueno, en la década pasada, en la década pasada, que había un jugador peruano que había ganado la Champions, bueno, cuando todavía se llamaba Copa de Europa, y todavía con el AC Milan, tremendo equipo. Bueno, pues este jugador, nada menos, había alzado el título de la Champions League jugando. Obviamente lo de Claudio Pizarro es meritorio, pero haberla ganado en cancha es aún más meritorio. Y bueno, es el caso del jugador que vamos a homenajear hoy. Pero no solo ganó la Champions League con el AC Milan, sino es el único jugador peruano hasta hoy que ha marcado un gol en un clásico Inter-Milan, bueno, conocido también como Derby de la Madonina. Pero eso no es todo, porque además de haber marcado solo en ese clásico, bueno, de uno de los más apasionantes del mundo, también fue el único peruano hasta hoy que ha marcado en un Boca River. Hasta hoy, bueno, ha jugado más de una decena de jugadores en Boca River, pero solo él ha logrado marcar un gol. Y bueno, si la hoja da espacio para muchos más méritos, pues también deberíamos contar que en algún partido de ya la lejana década del 60, cuando Guillermo Delgado, el legendario defensor fallecido hace muy poco, abuelo de Delgado, se lesionó en un partido contra Brasil, y él tenía, pues, nuestro homenajeado de hoy tenía 18 años, muy pocos años, menos de 20, y tuvo la gran responsabilidad en Brasil de marcar a Pelé, y lo hizo con creces, y fue reconocido por la prensa local. No me va a dejar mentir la prensa y los recortes. El homenajeado de hoy, y que tenemos el orgullo de presentar en Minuto 90, quienes buscamos revalorizar a los futbolistas, a los grandes personajes del fútbol peruano, no solo a nivel mediático, sino con una verdadera investigación de méritos y logros. Hoy queremos presentar con sumo orgullo, con mucha alegría y para todos ustedes, a Víctor el Conejo Benítez. Víctor, estamos muy contentos de tenerlo aquí, de tener una gloria viva del fútbol peruano, de que las nuevas generaciones conozcan quiénes son también nuestros grandes jugadores, que, bueno, a nivel mediático tal vez no tengan el espacio, pero que merecen ser reconocidos como usted. Y me gustaría que les dé unas pequeñas palabras de saludo a los públicos que hoy han asistido a su homenaje. Bueno, muy buenas noches. Espero que esta conocida que tienen ustedes conozcan a Víctor Benítez, más conocido como el Conejo, que se paseó el mundo entero jugando a la pelota, y de eso vivo porque gané mucho dinero, que ahora no me interesa, como le puedo decir, vivir, porque no voy al banco y saco plata. Entonces agradezco que exactamente he invertido también muchas cosas en las casas que tengo, terreno, y espero pues continuar de esta manera y seguir viviendo en paz y con mucha tranquilidad. Gracias. Además que recordemos que don Víctor, no me va a dejar mentir, fue considerado en su momento en Italia uno de los mejores defensores, uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo.
no me vas a repetir con ese gran equipo del Milan. Sí, efectivamente he tenido la suerte de haber jugado con los mejores equipos del mundo y sobre todo de haber marcado a los mejores jugadores del mundo. Uno de ellos es Pelé, que cuando lo marqué, yo me dijeron que era Pelé, pero para mí todos los jugadores que tenían el número 10 tenían que marcarlo y no dejar de hacer nada, así que tuve la oportunidad de marcarlo a Pelé y a otro también que se llama Eusebio. Entonces he marcado a los monstruos del fútbol, como también al argentino, ¿cómo se llama? Sívori, Omar Sívori. Entonces he tenido la oportunidad, bueno, de pasearme bien, y no solamente en las ciudades, sino como ellos vivos allí en los partidos de fútbol. Bien, Víctor, minuto 90 quiere hacerle un presente especial, significativo, por cierto, que hemos preparado para usted, y nuestro director ejecutivo Renzo Normaliz se lo va a entregar. Víctor Benítez con la camiseta de Boca Juniors, su club donde hasta hoy se recuerda, y el banderín, por supuesto, del minuto 90. ¿Estoy igualito o no estoy igualito? Bien, para finalizar, como había dicho ayer en el homenaje a Percy Rojas, ¿de qué sirve contar tanto, de qué sirve tantas palabras si parece una fábula y si no lo vemos, ¿no? Hemos preparado un corto significativo, como además video, de la carrera de Víctor Benítez en un minuto. Queremos presentarse. Derby della Madonnina, sfida aperta tra l'ultima Inter di Herrera e il Milan, che a fine stagione vincerà lo scudetto. Tra i nerazzurri, occhi puntati sull'ex Víctor Benítez. È il 22 ottobre 1967. Per lui e per i tifosi nerazzurri. Bien, veíamos ahí justo al último el gol de don Víctor Benítez cuando, bueno, había jugado antes por el Milan, pero lo hizo con el Inter frente a su ex equipo, curiosamente, ¿no? Bueno, don Víctor, como le repetimos, estamos muy contentos de tenerlo aquí. La gente, como has visto, le tiene un cariño muy especial, ya conoce definitivamente su trayectoria, sus méritos deportivos, y quisiera que por favor les diga unas palabras de despedida en este homenaje que le hacemos en minuto 90. Bueno, estoy muy contento, sobre todo por haberme visto ahí en la televisión o en el cine, esos años que tuve la oportunidad de mostrar el fútbol peruano en el mundo entero, agradeciéndole siempre a Dios que me dio fuerza para poder responder. Muchas gracias.
Bien, ahora vamos a continuar con el conversatorio Pelota de Trapo a cargo de nuestro director ejecutivo Renzo Tamariz. Les recuerdo por favor a todos, a todos los que usamos las redes sociales, que por favor utilicen el hashtag Minuto90Fest. Y no es un pedido cualquiera, porque ese hashtag nos va a hacer participar de un concurso de la última camiseta del Barcelona de la próxima temporada, gracias a nuestro auspiciador Bulletin, con el número y el nombre que ustedes elijan estampado en el mismo cartón. Así que así de grande es el premio y así de fácil es tajear a Minuto 90. Bueno, bienvenidos al conversatorio, gracias por estar aquí y conmigo hasta la próxima. Gracias. Buenas noches con todos. Les habla Renzo Tamariz, director ejecutivo del primer Festival Internacional de Cine de Fútbol, Minuto 90. Gracias por estar acá una vez más. Como también les decía ayer, veo que algunas caras conocidas. Qué buena esa respuesta que hemos tenido en los últimos días. Es un evento totalmente gratuito, así que la mejor manera que nos pueden ayudar es compartiendo en sus redes sociales con el hashtag Minuto90Fest. Así es que ahora vamos a tener el tercer conversatorio de este festival, que, bueno, como todos saben, es un festival de cine, pero además lo acompañamos con actividades paralelas como los conversatorios, las exposiciones de artes visuales, la Feria del Libro y la Feria del Libro de Fútbol. Para seguir entonces con el tema de este conversatorio, este conversatorio hemos decidido que se llame Pelota de Trapo, porque creemos que el fútbol también tiene una influencia cultural, una influencia sociocultural en general. Fútbol, cine y literatura, actividades distintas pero que comparten algunas características esenciales. En todas ellas hay trama y desenlace, en todas ellas hay emoción, en todas ellas hay historias que nos quedan marcadas. Así como se han escrito grandes relatos sobre fútbol, también hay situaciones dentro de la cancha que bien podrían haber salido de un cuento o una novela. Entonces, para hablar sobre el tema, esta noche nos acompañan grandes invitados. Bueno, en esta oportunidad nosotros anunciamos que estaría Antonio Leal, el director de Cinefut, del Festival Internacional de Cine de Fútbol en Brasil, el primero en Latinoamérica. Lamentablemente hoy estuvo toda la semana, el día de hoy tuvo que partir de regreso a Brasil, y Antonio Leal no va a poder estar con nosotros presente, pero tenemos a otros dos grandes invitados. Agradecemos la presencia de Jorge Eslava, escritor, poeta y educador, es docente de la Universidad de Lima, ha publicado la novela para niños El Volador Invencible, que trata sobre un aprendiz de arquero y bien jugado. El segundo libro, por esa mención, es Bien Jugado, Letras y Pasión en el Fútbol Peruano, una recopilación de diversos autores. Y bueno, vamos a dar el pase a don Jorge Eslava. Un aplauso por favor para él. Gracias por venir, don Jorge, toma asiento. Que me pase el productor, sí, un segundo por favor. Y como segundo invitado tenemos a Juan Manuel Gavilán, productor de CMD. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, entonces, los que han venido ya antes a los conversatorios saben que tenemos un formato. Vamos a hacer 3 preguntas generales para que respondan en un par de rondas. Luego vamos a hacer unas preguntas puntuales para cada uno, pero obviamente vamos a tocar un tema
más ligero hoy, ¿no? Vimos ayer Fútbol, Economía y Poder, un tema muy interesante con Jaime Pulgar Vidal, con Juan Carlos Ortecho, y el día anterior con Julio César Uribe tuvimos una larga conversación, así es que salieron propuestas muy interesantes para nuestro fútbol. Y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema cultural. Quizás a muchos de nosotros nos pasó que las primeras lecturas emotivas sobre el fútbol las encontramos en un diario o una revista. Y también son muchos los escritores que se iniciaron en el periodismo deportivo. Dentro de las crónicas deportivas, ¿cuáles fueron las primeras lecturas sobre fútbol que los emocionaron? A ver, para comenzar con don Jorge, ¿qué podríamos comentar acerca de esta primera pregunta? Si me permite, Renzo, muy buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la invitación de este evento inédito y necesario, espero que se repita todos los años, como es lo que tienen ustedes previsto. Agradecer a Renzo, agradecer a José Alfredo Madueño, celebrar que el Centro Cultural de España se convierte en una tribuna norte para hablar de fútbol. Y yo dudé hoy día si venir con un terno negro de luto o traer mi camiseta de arquero que me ha acompañado un par de décadas al final para evitar esa rechifla y los duelos por la campaña que está haciendo la U, lo cual lamento muchísimo, pero crema en las buenas y en las malas. Me gusta el título de la mesa Pelota de Trapo y me recuerda una película argentina del año 48 que es un clásico del cine de fútbol, probablemente la primera película de fútbol que se filma en América Latina. Recomiendo verla, una película muy conmovedora. Y también algo que tiene que ver con nuestra literatura, y es un caso curioso en la literatura peruana, un libro del año 44 con el título Pelota de Trapo. Es un libro preparado por un profesor de escuela y que lleva como subtítulo Cuentos de Escuela, precisamente, y hay un relato largo del libro que tiene que ver con el fútbol. Eso por un lado. Por otro lado, me atrevo a rectificar a Renzo, porque no creo que el tema cultural sea un tema más ligero que el tema económico. Yo vengo a hablar sobre literatura y fútbol, también vengo a hablar, si es posible, sobre fútbol y educación. Y como Mariátegui nos advertía, José Carlos Mariátegui nos advertía que es impensable hablar de educación si no pensamos en términos económicos. Y eso lo comprobamos en nuestro sistema educativo, que es un desastre. Las primeras crónicas, es la pregunta de Renzo, no sé si las primeras, mi padre compraba, y entonces se compraba en los años 60 y 70, en las clases medias, en los hogares de clase media se compraban varios periódicos, ¿no? Y yo era el encargado de mi padre de ir a comprar los periódicos. Compraba El Comercio, La Prensa, de todas maneras eran los clásicos casi Hugo Alianza, y mi padre era aprista, comprábamos La Tribuna. Entonces yo he disfrutado de las plumas, para hablar con cierta cursilería, he disfrutado de las plumas de entonces, grandes, periódicos de grande formato con enormes fotografías en blanco y negro, y no era la fotografía el protagonista de la información, sino los textos que estaban muy bien escritos. Y leía de niño esos textos y los disfrutaba, y empecé a advertir que los textos tienen vida propia, al margen del espectáculo del fútbol. Uno puede haber visto el fútbol y luego leer un texto bien escrito que parece que estuviera fabulando sobre otro partido. Esa es una de las potencialidades que tiene la literatura, de poder crear otra realidad. Algunos años después leo lo que podrían ser las primeras crónicas que recuerdo con especial admiración literaria, y esto probablemente va a sorprender a muchos. El año 82, nada menos que nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa, fue reportero, cronista, que cubrió el Mundial de España 82 para el periódico El País. Y esos textos que aparecían publicados en Madrid
eran reproducidos en el comercio al día siguiente. Y son textos magníficamente escritos, que yo no entiendo por qué razón no han sido recogidos, reunidos en un volumen. Es posible encontrarlos seguramente en internet, y es otra recomendación que me permito hacer, de leer a nuestro Nobel de literatura, dando a conocer el talento y el conocimiento que tiene él sobre el fútbol, tanto así que también es un hincha crema. Gracias. Un aplauso, por favor, para aclarar, cuando me refería que era un tema más ligero, quise decir quizás un tema más lindo. Estoy convencido que la literatura ha expresado muchas cosas sobre el fútbol que no ha podido expresar algún otro arte, y es por eso que insistimos en que debía realizarse la primera feria del libro de fútbol en minuto 90. Entonces hemos conseguido el espacio gracias definitivamente a la librería Crisol, y tenemos incluso textos que han sido traídos por primera vez. Entonces, a eso me referí. Bueno, continuamos con la misma pregunta para Juan Manuel. ¿Podrías contarnos algo sobre algunos textos, digamos las primeras lecturas sobre fútbol que a nosotros nos emocionaron en general? Bueno, gracias a ti y a todos por la invitación. Un abrazo para Jorge, por estar aquí y tener el honor de acompañarlo también. Yo creo que cualquier persona de mi generación creció, por lo menos en un tema personal, tratando de captar, si amabas el fútbol desde chico y si querías tener alguna relación con el fútbol, era, en mi caso, cuando llegó la revista de gráfico a mis manos. Era, como dice Jorge, una realidad distinta, que hasta un 0-0 te lo pintaba bonito, ¿no? Un 0-0 te lo pintaba con una pequeña historia. Que eso es lo que uno trata de hacer desde el campo audiovisual, que es el campo donde yo trabajo. Tratar de ir más allá de cualquier historia. Y creo que ese pequeño germen nació en el gráfico. He tenido la oportunidad de leer las crónicas que bien comentaba Jorge, de Mario Vargas Llosa, sobre su corresponsalía en el Mundial de España, que de paso ha sido el último mundial donde ha estado Perú, y como van las cosas creo que va a ser el último un tiempito más. Tenemos que esperar otro Nobel. Sí, que manden otro Nobel a cubrir un mundial. Pero creo que tratar de llevar el lenguaje lo más refinado posible es posible ir más allá de 3 o 4 líneas, es posible ir más allá de una estadística, es posible ir un poquito más allá de lo que se ve ahora generalmente, el mapa del calor, los 16 remates que hizo Messi hoy y demás. Creo que hay una historia detrás de la historia del juego, ¿no? Que eso es lo que uno, por lo menos en mi caso, aprendió en el gráfico, y en el plano local siempre creo que el Decano ha sido una de comercio, ha sido una referencia sin duda de estilo, ¿no? Más allá de ventas, más allá de estar de moda, ¿no? Creo que el estilo es lo que mantiene el periodismo en el momento de contar una historia, en este caso preciso de fútbol. En el tema de lecturas, creo que el gráfico ha sido para nuestra generación una suerte de guía, una suerte en años obviamente sin internet, sin tanta apertura a un mundo futbolístico, a los mundiales de fútbol, a ligas importantes. Era una puerta de entrada, ¿no? Y en el plano audiovisual, yo les recomiendo, seguro muchos la vieron, o si no se les recomiendo, es una película alemana que se llama Milagro en Berna, que no es muy antigua, tendrá unos cuantos años atrás, que es el germen de lo que vamos a ver más tarde en el documental de La Mancha, creo. Es una forma de entender cómo un país se puede recuperar de un desastre a través del juego, a través del fútbol, a través de lo que genera un equipo generalmente, que es lo que significa Mancha. Sí, cambió totalmente. Un aplauso para Juan Manuel, por favor. Si me permite, como se trata de un conversatorio, podemos hacer una que está nuestra cuchara. Quisiera apuntalar lo señalado anteriormente y luego de Juan Carlos. Hay algunos periodistas peruanos que conviene recordar, ahora hemos homenajeado a Benítez. Por ejemplo, Manuel Doria, un
periodista muy importante que era jefe de la sección en la prensa, en el diario La Prensa, por eso Espidiosi, que cubrió y creó toda una escuela en el periodismo, sobre todo radial, pero no escribía mal, escribía como hablaba, ¿no? Exactamente. Y es verdad lo del gráfico, ¿no? Porque no solamente la generación nos separa una brecha cronológica amplia, pero también de chico empezamos a recibir el gráfico. El gráfico nos enseñó a leer de otro modo el fútbol. Yo me he referido a la sección deportiva de los años 60 que tenía protagonismo el texto sobre la fotografía, que eran fotografías muy elementales, ¿no? Y todas en blanco y negro. Pero así como muchos de nosotros empezamos a leer gracias a los cómics o a las historietas, aunque los adultos preferimos decir, bueno, yo empecé a leer el Ulises o Madame Bovary, ¿no? Eso es mentira. Yo creo que la generación del 60 y del 70 empezó leyendo las historietas, que nos enseñó a leer casi los fotogramas. Una historieta es una especie de cine congelado. Igual ocurre con el gráfico. El gráfico nos permite ese tránsito del texto escrito, que está además estupendamente escrito, a la secuencia fotográfica. Yo recuerdo haber visto la jugada de Meléndez, por ejemplo, una jugada extraordinaria de Meléndez, que saca una pelota casi de la raya con una chalaca, y luego se cuadra en la raya y vuelven a disparar y la saca de Palomino, ¿no? Fue una jugada en el tiempo que el negro Meléndez jugaba de poco, y te ofrecían una secuencia fotográfica. Y yo creo que el ojo de nosotros de entonces se fue acostumbrando. Me interesa puntualizar esto porque cuando se habla de lectura solamente nos referimos al contacto del ojo con el texto, pero también empezamos a leer las imágenes. Empezamos a leer las imágenes en los cómics, empezamos a leer las imágenes fotográficas, porque es un nuevo lenguaje para nosotros. Eso quería apuntar eso. Gracias, Jorge. Ahora seguimos con esta segunda parte. Roberto Fontana Rosa, uno de los escritores que trató al fútbol que más me gusta, junto a Galeano. Este escritor argentino que es uno de los que más ha escrito sobre fútbol, decía que se sentía más cerca de los periodistas deportivos que los escritores. ¿Ustedes perciben cierta segregación entre los escritores aficionados al fútbol y los que no lo son? En todo caso, ¿creen que el fútbol es visto con desdén por un sector del gremio literario? Sí, categórico, aunque se ha ido atenuando en las últimas décadas y media, diría yo, no más, ¿no? Hace algunos años, muchos años, principios de los 90 probablemente, organicé junto con la Municipalidad de Barranco un partido entre poetas y narradores, ¿no? Y no tuvo mayor cobertura en la prensa, asistió gente muy valiosa, ¿no? Narradores y poetas. Yo acababa de dejar la poesía y me había un tránsfuga, había pasado la narrativa de Roque Capé para el equipo de narradores y ganamos por goleada 3-0. Y el único que se ocupó fue Cisneros, Antonio Cisneros, que tenía entonces una página de comercio, y hizo una reseña del partido. ¿Por qué era Cisneros? ¿No? Porque se lo permitía, porque tenía una autoridad, un prestigio, ¿no? Y además era uno de los escritores más desfachatados que ha habido, que no tenía ningún escrúpulo de hablar, porque se necesitaba ser así. Entonces, para hablar de fútbol, porque estaba mal visto. El intelectual debía ser un hombre ensimismado, ¿no? Con la mano en el mentón tipo Vallejo, apesadumbrado, y no ser capaz de patear una pelota. Hoy, la gastronomía, Nantepese, se ha convertido en el protagonista de este mundo paralelo, el mundo literario. Yo creo que si hacemos un cuadro, ¿no? Con una pirámide, el vértice mayor lo ocupa en este momento de nuestra cultura la culinaria, ¿no? Ojalá fuera el fútbol, creo yo. Sí, hay un poco de discriminación, y creo que eso se traduce
en la escasísima publicación que ha habido de textos de fútbol en el país. Si uno revisa, por ejemplo, el libro que no has mencionado de Eduardo Galeano, escritor notable, escritor uruguayo fallecido recientemente, El fútbol, el sol y sombra, que probablemente sea, bueno, para mí el mejor libro escrito en castellano sobre el fútbol, es una especie de biblia del fútbol. Al final del texto hay una bibliografía muy amplia de lo que se publica en Colombia, particularmente en Colombia y en Brasil, y seguramente Chile, Ecuador, ¿no? Frente a esa prodigiosa publicación, en el país casi no se ha publicado libros de fútbol. Salvo 2 o 3, yo no conozco otro libro de fútbol en el país, ¿no? Pero sí hay textos, y de eso hablaremos, me imagino, más adelante. Gracias, Jorge. Un aplauso, por favor. Yo estoy de acuerdo con Jorge que sí debe haber habido y ha habido una separación entre el escritor de fútbol, el escritor regular, digamos, con esa idea de dejar el texto de fútbol algo más rezagado y algo que esté anclado en la crónica informativa común, ¿no? en el día a día, en el resultado de un juego. Es totalmente de acuerdo con Jorge, no ha habido un literario de fútbol en el Perú, creo que eso debería cambiar, pero sí estoy totalmente de acuerdo que hay magníficos textos que tendríamos que recopilar. Son textos esparcidos, muy interesantes. Creo que ha habido una muy buena camada de libros de fútbol o de personas que se han animado a escribir de fútbol en el Perú, pero no con una continuidad, y tenemos que tener esa apertura, tener esa continuidad, acostumbrarnos a que también aquí se puede leer fútbol con calidad. Creo que eso depende de todos los que se están dedicando a esto, de tratar de encontrar los caminos para poder intentar mostrar su talento, de tratar de mostrar, como lo decía al principio, de contar historias detrás de un mero partido de fútbol, de una mera historia sobre un juego. Creo que hay mucho talento joven también que se puede animar a hacerlo, y también hay obviamente personajes con mucha trayectoria que creo que podrían animarse también a escribir un poco de fútbol. Hay exfutbolistas en el mundo que se han dedicado a escribir de fútbol y mal no les ha ido. También podríamos imitar su ejemplo aquí, ¿no? Muchas gracias, Coronel. Sí, precisamente lo que ustedes mencionan es un poco motor para también esta parte del festival. Nosotros creemos que podemos ser un espacio para, digamos, mostrar no solo las obras cinematográficas, sino también obras literarias, obras, digamos, de artes visuales, como vemos afuera, como la de Alex Bennett, el artista inglés que pudo enviar esa obra en el mural, Chermanquino, Fertaboada. Entonces creemos que Minuto se puede convertir en un espacio para expresar diferentes ramas del arte a través del fútbol, y eso es lo que buscamos, todo lo que buscaremos en adelante todos los años. Tenemos una muy buena relación con el Festival de Cine de Fútbol de Brasil, con el Festival 11 milímetros de Berlín, en París, la Lucarne, en Bilbao, Thinking Football. Así que estamos tratando de formar una red de festivales donde podamos hacer este intercambio cultural, y definitivamente para nosotros es importante incentivar estas actividades culturales para llevar nuestra cultura a través del fútbol a estos países. Tenemos una sorpresa que nos acaba de informar desde Brasil, nos quieren hacer un homenaje el próximo año, así es que eso también esperamos que motive a producir más, digamos, obras sobre fútbol en general, como decía, no solo cinematográficas, para poder compartirlas con estos países con los cuales ya tenemos una relación sólida. Eso es uno de nuestros objetivos con Minuto 90, y esperamos que sea valorado, que además la única manera que nos podrían ayudar es compartiendo eso en sus redes sociales, con los amigos, con la familia. Mañana son las últimas funciones, nos gustaría que nos acompañen igual como han sido estos 3 días, y bueno, es totalmente gratuito. Bueno, gracias a
a las empresas que nos apoyan, y como les decía, esa es la manera de que mejor nos pueden apoyar. Ahora pueden compartir algunos comentarios en redes sociales con el hashtag Minuto90Fest. Y bueno, seguimos con la tercera pregunta. ¿Cuáles son las historias y cuáles son los héroes o antihéroes que elegirían para un libro sobre fútbol? Sí, quisiera insistir sobre lo indispensable que es nuestra participación apoyando este evento y otros similares para que se empiece a tomar en serio el fútbol. Yo creo que la crisis de nuestro fútbol tiene que ver con esa ligereza en la que tomamos esta manifestación cultural. Hace un momento califiqué de desastroso el sistema educativo, me parece desastroso que en un país se suprima durante varios años el curso de educación física, por ejemplo, ¿no? Que no haya campeonatos intervalos como había antes, o que organizaba un periódico hace unas décadas también. Y sin embargo reclamamos canteras, reclamamos divisiones inferiores, ¿no? Depende también, creo, de la sociedad civil. Quiero referirme también a algunos textos, porque dejé pendiente lo de los textos pensando que Renzo me iba a preguntar sobre los textos en la literatura peruana, para sentirnos orgullosos de cómo han aparecido unos textos en la literatura peruana que conviene rescatar y releer. Por ejemplo, el primer poema en castellano sobre fútbol es un peruano, ¿no? Pero no es sobre un futbolista peruano, sino sobre un futbolista uruguayo, porque Juan Parra del Riego, periodista que perteneció al movimiento de la vanguardia de las primeras décadas del siglo XX, vivía en Uruguay y le dedicó un famosísimo poema a Gradín, un futbolista uruguayo. Otro escritor importante, aparte de Vargas Llosa, porque hay pasajes, por ejemplo, en Los Cachorros de un partido de fútbol, otro escritor importante es Ribeiro. Ribeiro tiene algunos relatos donde menciona el fútbol, y tiene una pieza teatral casi desconocida que se llama Área Peligrosa, que yo la vi por azar hace muchos años, y que tiene que ver con un arquero del fútbol, del Ciclista Lima, si no recuerdo bien. Luego hay una novela publicada a propósito del desastre o la catástrofe que hubo el año 64 en el Estadio Nacional, una novela de Jorge Salazar que se llama Ópera de Fantasmas, que es una novela que vale la pena leerse porque está imbricado el fútbol y la política de entonces. Luego, no conozco, textos sí, pero no conozco un libro. Puedo mencionar algunos autores como Sondheim, como Antonio Cisneros, como Valdo Sánchez León, como Eduardo Chirinos, Augusto Ojeda, Roberto Reyes Tarazona, Eloy Jauregui. Los tengo acá en un listado porque hace algunos años publiqué un libro que se titula Bien Jugado, que es un libro que recopila lo mejor que he encontrado en la literatura peruana sobre fútbol, y tenía previsto que fueran 2 tomos, pero la editorial no creyó mucho en la propuesta, entonces el segundo tomo se ha quedado sin editor, por si acaso. Hay un segundo tomo que aborda algunos géneros que no están atendidos acá, como la dramaturgia. Por ejemplo, hay una pieza de teatro que yo considero que es una de las mejores piezas de teatro del teatro peruano, que es de Aldo Miyashiro, un misterio y una pasión. La poesía y la canción popular. Por ejemplo, Pinglo compuso algunos temas vinculados al fútbol que no se conocen, polcas y valses. Nuestro poeta más importante vivo, que es Carlos Germán Bell, tiene un poema dedicado al arquero. En fin, hay textos dispersos que conviene recoger y tal vez complementar y mejorar sin duda esta publicación de Bien Jugado, que apareció
con el sello de Aguilar, un sello de mucho prestigio, que formaba parte entonces del grupo Santillán, ahora ya no. Renzo, ¿cuál es la pregunta? Sí, no quería cortarlo, pero sí, la cuarta pregunta que iba a hacer era sobre literatura peruana, la cual ha sido la relación histórica entre el fútbol y la literatura en el Perú, y en qué medida pueda la literatura contribuir al desarrollo del Perú. Seguimos con esta para no cortar y luego regresamos a la 3. Sí, claro. No, ha sido el contacto con el literatura y fútbol es muy escaso. El vademecum, que revela qué tanto interés hay de un tema u otro, lo podemos encontrar en los textos escolares. Es inconcebible que el fútbol, siendo un tema de tanto interés para los chicos, como suena muchísimo, ¿no? Todo el santo día hay fútbol en la televisión, no exista un solo texto en ningún, se los puedo asegurar, en ningún manual de literatura de colegio, un solo texto vinculado al fútbol, ¿no? Y debería leerse. Y muchos de los textos que publica, por ejemplo, periodistas como Daniel Tittinger o periodistas como Jerónimo Pimentel, son textos magníficamente escritos que perfectamente podrían encontrar cobijo en un manual escolar, ¿no? Bueno, y otros temas, el fútbol, el cine, el cómic, el circo, son temas tan cercanos, la música popular, tan cercanos al público infantil y sobre todo adolescente, que es inconcebible que no aparezca en los manuales. Y eso tiene que ver con esta idea sacralizada que existe todavía sobre la literatura, que la literatura solo debe tratar los temas trascendentes como la soledad, la muerte y los caminos. Profesional Vallejo. Gracias. Vamos a ver, la misma pregunta. Sí, yo creo que también, aparte del tema literario, también creo que tiene que haber un acercamiento del tema del cine, quizá incidir más en, ¿por qué no?, tocar un tema tan popular y tan masivo como el fútbol. Creo que debería haber una apertura para ese género y no dejar al fútbol encerrado en la crónica del día, en el partido del domingo, porque es algo que está pegado a nosotros, es algo que está en el día a día. Creo que por ahí también, más allá de magníficos ejemplos que ha dado Jorge sobre el tema de la literatura y tratar de acercarla al día a día, de tratar de acercar la educación, creo que también en las artes visuales también hay mucho por hacer. Más allá de alguna obra teatral, más allá de algún proyecto alternativo, creo que el fútbol podría llegar a la gran pantalla. Y aquí esta semana hemos visto muchos ejemplos, ¿no?, de cómo eso puede llegar a darse. Hay magníficas historias que se pueden contar del fútbol en este país, hay personajes riquísimos para trabajar, para que todo el mundo pueda verlos y tratar de hacer una, digamos, producción visual de calidad para el gran público, no solamente quizá las ofertas que se ven locales son más de entretenimiento, más ligeras, pero creo que se puede hacer un producto de calidad con algo que llene estadios, con algo que tiene... el día lunes todos queremos ver la portada de cuando el equipo de uno gana, es tratar de encaminar toda esa pasión del día, toda esa pasión que cada uno tiene por algún color, por algún partido, por alguna historia. Sería un reto muy grande llevarlo a una historia en el cine. Creo que el fútbol del Perú tiene una historia riquísima que contar. No son muchos los triunfos, pero justamente en ese andar irregular y en ese andar muchas veces lleno de tropiezos del fútbol peruano, creo que hay muchísimas historias para contar en el plano más allá de las letras, sino me refiero al plano audiovisual. Hay muchas historias, creo que podríamos explotar en un fútbol como el nuestro, que con todos sus errores lo queremos justamente porque es nuestro. Muchas gracias, Juan Manuel. Nos paran para él, por favor. Salvo Chicha su madre, que es una película que toca el tema del fútbol, yo no recuerdo una película peruana
que aborde el tema del fútbol, como por ejemplo la película argentina que hemos visto un par de horas antes del evento, El Otro Fútbol. Y pensaba, mientras veía las imágenes de este fútbol recio y lleno de dificultades, pensaba en nuestra Copa Perú y pensaba que bueno sería hacer una película, ficción, documental, sobre la Copa Perú que se llamara Fútbol Macho, ¿no? Y sería extraordinario. He estado en Tarapoto hace poco y he visto de qué modo se las arreglan, por ejemplo, para impedir que una cancha que pertenece a una comunidad y donde se juegan partidos de buenos días de la semana, que todo el mundo tiene libertad de ver, cómo lo camufla con unos plásticos, ¿no? para que el público se acostumbre a pagar la entrada en los partidos que corresponden a la Copa Perú, ¿no? Y nuestra geografía tan inhóspita, tan complicada, daría para un documental extraordinario, ¿no? Ese es un punto. El otro punto, es verdad, no tenemos muchos triunfos, pero tenemos algunos triunfos literarios que han reemplazado nuestros triunfos reales. Por ejemplo, el famoso evento de las Olimpiadas, ¿no? Que ha generado toda una polémica si realmente participó Hitler o no, ¿no? En las Olimpiadas del año 36. Si realmente le ganamos 7-2 o